una adenda para arrancar con el encuentro de hoy. No sé si vieron, pero no me gusta decirle clase porque me gusta más decirle encuentro de una forma más dinámica, ¿no? A veces temo que se vuelva un poco clase, lamentablemente, pero bueno, ahí peco yo de por ahí no hacerlo tan dinámico. Igual como saben, esto lo repito porque es algo para todas las clases, todos los encuentros, cualquier curso que hagamos, me tienen que interrumpir lo que estoy diciendo. Levanten la mano por una cosa de una cuestión no sé, políticamente correcta, pero me tienen que interrumpir en la mitad de la frase, me interrumpen también, no hay problema. Yo, eh, eh, no sé la palabra, hoy estoy un poco quemado. Bueno, la participación, sí, eso es lo que quería decir de una manera un poco más técnica. Bien, ya no se va sumando nadie más, así que podemos ir arrancando. Bueno, como dije al principio cuando saludé, espero que estén bien. Ya estamos en septiembre, bien metidos en septiembre. De a poquito, bueno, vamos rubricando a los autores más importantes de- del curso. Hoy nos toca, bueno, junto con Blackwood y al final del encuentro querría que ustedes me cuenten qué relación pueden establecer entre ambos, entre Blackwood y Machen, ¿sí? Porque no es algo menor eso. Porque para Lovecraft, y siempre retomo a Lovecraft no obsesivo, es porque, lo repito de vuelta, este curso viene o el espíritu de este curso viene de un ensayo de Lovecraft. O sea, siempre retomo al autor de Estados Unidos porque vendría a ser una especie de eje, hilo conductor entre todos los autores. Él es el que establece esta serie de los autores que venimos viendo, que venimos trabajando. Así que por eso hay tanta cita de él, hay tanta mención a él. Igual creo que se lo merece, así que nadie se está quejando por el momento. Eh, Bien lo que comentan, aprovecho para decirlo, Laura, Eva, sí, en el grupo de WhatsApp pasan cosas muy interesantes, yo no puedo responder tanto como quisiera, pero bueno, es mucho material extra que está bueno para ver, y no material expresamente literario, ¿no? Hay mucho material interdisciplinar que está bueno tener en cuenta. Yo no incluí mucho de eso, hay autores que he seguido, aunque no es muy fuerte el arte pictórico, hay autores de arte escandinavos que han trabajado mucho con una especie de poética artística weird, que está bueno retomar también, después de ver si encuentro el nombre del que me gustaba mucho, que tiene unos cuadros, el tipo se suicidó igual, ¿no? Así que tenía, no, ya no los tiene más. Cuando los ven por ahí pueden ver que hay una especie de desliz psicológico en lo que escribía, perdón, en lo que dibujaba. Pero son muy llamativos, son muy impresionantes también. Y está bueno para establecer intertextos, ¿sí? Relaciones también entre lo que te puede decir un cuadro, entre lo que te puede decir el arte pictórico y lo que te puede decir un texto, ¿no? Porque son dos cosas que no son excluyentes por más que el medio sea diferente. Bien, Fabio pregunta, aprovecho esa intervención para poder hablar un poco sobre esto que también está bueno. ¿Quiénes son los referentes de la crítica literaria weird? Bueno, buena pregunta en realidad. No lo dije nunca, me parece, ni en el curso anterior ni en este, pero bueno, está bueno traerlo a colación. Hay un autor principal que viene a ser el scholar, por así decirlo, técnicamente, aunque no es tan técnico a veces, sobre Lovecraft, que ahí estoy escribiendo el nombre, es S.T. Yoshi. Hoy voy a utilizar algunas citas de un trabajo de él, que es un trabajo introductorio que no está en español, pero yo estoy tratando de traducirlo a poquito, que se llama simplemente, es un trabajo de los 90, de los 80, se llama The Weird Tale. Ahí sienta las bases analíticas, formales, de lo que va a ser el relato weird, ¿sí? Moderno. O sea, ya no estamos hablando de esta intuición Lovecraftiana de lo que puede ser o no ser un relato weird. Ya estamos hablando de algo más técnico, ¿no? Y no por eso, y esto es lo bueno de Yoshi, no por eso menos digerible de leer. Él no es un scholar, no es un académico de paper, por así decirlo. Tiene libros compilados enteros que son un poco densos porque retoman mucho las mismas ideas que él se propone. Tiene, por ejemplo, sobre The Weird Tale, tiene creo que 5 libros. The Weird Tale, The Advance of the Weird Tale, eh, The Modern Weird Tale, o sea, todos Weird Tales y todos van a retomar un poco la misma idea siempre, pero bueno, desde diferentes perspectivas en algunos momentos. Arrancar con The Weird Tale es clave. ¿Por qué? Porque él hace lo mismo que estoy haciendo yo. Él retoma a los 6 7 autores que nombra Lovecraft y analiza a los 7, entre ellos Machen, ¿sí? Después lo voy a subir, está en inglés solamente, pero lo subo al grupo, me lo anoto para hacer después, porque está buena la lectura, la verdad, y van a ver que hay muchas cosas que yo sustraigo de ahí para, me estoy anotando lo de subir el texto.
que yo sustraigo de ahí para las clases y está bueno, para los encuentros, y está bueno que podamos hacer esa nebulosa de relaciones, ¿no? Entre críticos, entre escritores, entre ensayistas. Después, siguiendo sobre esta base, eh, hay bastantes autores que trabajan con lo weird, y con lo weird específicamente desde diferentes puntos. Hay colegas eh, de Yoshi, perdón si esto todavía no le interesa mucho, pero ya me entusiasmé. Eh, les copio el nombre que es un poco complicado, es Schweitzer. Ahí está, Darrell Schweitzer. También es muy bueno, ¿sí? Y también hay un autor contemporáneo que también escribe ficción, que yo lo leo mucho y me gusta mucho, me parece un tipo muy fino para analizar género en sí, que es complicado analizar, ya lo hemos visto, el weird como un género, ¿no? Porque presenta demasiadas evasiones, demasiados puntos en los que no nos sentimos cómodos para asirnos, como si otras teorías vinculadas con el fantástico, por ejemplo, uno sale de todo, ¿no? Que tenés lo fantástico y tiene cierto precepto, y después se deriva en lo extraño y lo maravilloso, y tiene sus características puntuales. Bueno, es más simple agarrarse de eso. Pero este otro autor, Michael Cisco, contemporáneo, ¿sí? Tiene un texto muy bueno, que tampoco está en español, que se llama The Weird, a Genre Study, o sea, un estudio de género, ¿sí? Él va a trabajar sobre el weird y lo va a pensar en términos de género. ¿Cuál es la especificidad del weird? ¿Qué hace que el weird sea weird, básicamente? Una pregunta que se han hecho desde Lovecraft hasta aquí y que se la siguen haciendo. Después, lo que más puedes encontrar, y le sigo respondiendo a Fabio, aunque a todos les puede llegar a interesar, lo que sí van a encontrar mucho es, por decirlo de alguna manera copada, eh, muchos autores, ¿sí? Que pueden ser, o incluso cineastas, que han hecho prólogos o capítulos de libros o han hecho comentarios vinculados con lo weird que están buenos para pensar también, no se descarta eso. Hay un trabajo de un exponente del New Weird, no toca el nombre, es toda esa, creo que lo dijimos la vez pasada igual, es esta reinterpretación del weird en la ciudad, en Inglaterra, o sea, es una especie de weird más británico de principios del siglo XXI, ¿sí? Y lo han nombrado a China Medio como referente, o tuvo, porque según dicen sus exponentes, está en decadencia. Y también a Jeff y a Anne Van der, no sé si se llama así, bueno, Van der Beek. Bueno, estos dos, o estos tres en realidad autores de ficción, han hecho muchos trabajos de divulgación o a veces incluso académicos que están buenos para pensar cómo es el weird hoy por hoy, ¿no? Para pensar ese tipo de categorías. Y bueno, nada, ese fue un poco el divague de 10 minutos sobre, eh, sobre crítica y teoría sobre el weird. Espero que algo de esto les sirva porque está también muy bueno de pensar. Y otro autor que vamos a ver hoy, pongo el nombre acá, y por ahí muchos lo conocen, porque es un autor bastante en boga hoy por hoy, es Mark Fisher, ¿sí? Él tiene un trabajo que se llama The Weird and the Eerie, lo raro y lo espeluznante. Traducen acá en español porque lo edita Alpha Decay, como raro a lo weird. Yo saben, ya lo he comentado, que tengo mis reservas para traducir weird. Yo lo dejaría como está y bueno, que sea lo que Dios quiera, porque se pisa mucho con otro tipo de géneros, así que mejor creo que está bueno dejarlo así. Pero bueno, él tiene su teoría aparte y se basa en lo siniestro, ¿no? Eh, Fisher, va a estar bueno para poder pensarlo hoy a Machen sobre todo. Justo hoy lo traigo a colación. Lo quería traer a colación también eh, para Blackwood, porque aplicaba bastante el tema del Libri, pero lo dejé para hoy porque me parece que había mucho para hablar eh, de Blackwood por fuera de esos conceptos. Así que bueno, creo que también aplica acá. Bueno, arranco con la presentación. Como saben, como sabrán, yo los voy subiendo, los archivos. También, aparte de eso, como sabrán, creo que lo puse en el mail anterior, subí ya la clase anterior, ya estaba lista para grabar, se puede ver, ¿sí? La de Blackwood, también está la de Pau y la de Birds. Se puede ir viendo todo eso tranquilamente. Y bueno, nada más de recordatorio para las intervenciones, lo puse en el mail, pero lo creo también acá.
Quedamos en pactar una fecha, lo podemos hacer el próximo encuentro, ¿sí? Para una especie de fecha límite, de deadline para las intervenciones. No tiene que ser apenas termine el curso, podemos tomarnos un tiempito también, ¿no? Yo lo que calculo que puede llegar a estar bien es, saco el calendario un segundo, y paso todo un poco de café. La segunda semana de octubre, por poner una fecha igual, ¿eh? Así yo lo puedo mandar con tiempo para que la facultad gestione los certificados y no pase lo que me pasó con el curso pasado, que bueno, se extendió un poco la cosa. Así que bueno, como tentativa, sí, pero casi compren porque va a ser definitivo, las intervenciones, mínimo dos intervenciones, la segunda semana, o sea, la semana del 7 de octubre, sí, o sea, hasta el lunes 14 tendrían tiempo para subir sus intervenciones que pueden ser transversales, no tiene que ser solamente de uno. Si ven que trabajan con dos autores en un solo comentario, copian y pegan en cada casillero la misma intervención y listo, ¿sí? Por ese lado no hay problema. Bien, ahora sí, ya estamos metidos en Arthur Machen. Un autor bastante particular, un autor que por suerte, se corre un poco de lo que va a ser en términos de un weird tradicional o británico, como venimos trabajando, de Inglaterra como punto único de contacto. ¿Sí? Machen lo que tiene de bueno, y por ahí también lo que tiene de interesante para entender el sustrato de su poética, es que no es inglés, ¿sí? Es galés, un hecho que no va a ser menor por mucha influencia, eh, tanto de linaje, de estirpe, como también de diferentes parajes con los que entra en contacto muy joven. Ya vimos la vez pasada que me interesa trabajar no al autor solamente por fuera de la obra, sino pensar las relaciones que hay entre lo que ellos vivieron sin caer en biografía, o sea, no es la explicación de su obra, pero hay una influencia, hay un correlato histórico y cultural y social en lo que ellos están escribiendo y el momento o el punto en el que están escribiendo, ¿sí? Así que eso no me parece menor. Listo, sigo aceptando gente. Bien, me pone contento también que seguimos pasando la barrera del 60 en la tercera clase. Lo considero un hito, es algo que está bueno. Y bien, ahora ya bien metidos en Machen, ¿sí? Nace en 1873, quizás de los modernos el más viejo de todos. Muere en 1947. Ya sacando la cuenta, sin ser profe de matemáticas, yo no lo soy, vemos que su vida es bastante amplia, ¿no? Voy a hacer el intento. Son 37 y 47, más de 80. Bien. Más de 80 años de vida y paradójicamente, la mayor cantidad de esta vida no fue tan prolífica en términos de producción literaria que hoy por hoy se sostiene, ¿sí? Se condensa todo en una década que Yoshi, el autor que comenté antes, el crítico, denomina la década Meiji, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Ahí se me escapó un número. Vieron que yo tengo problemas con los números, me pasa siempre con diapositivas que los pongo al revés. Acá puse que murió en diciembre del 19.479. No, se me comió un 9 ahí, perdón. Bien, el nombre de pila es Arthur Llewellyn Jones. Arthur Machen va a ser su pen name, o sea, su nombre de escritor. Y lo interesante es que lo adopta de su madre, ¿sí? El nombre de su madre no era Jones, era Machen, así que él retoma el Machen de su madre, el Machen materno, y lo junta con el Arthur, que es su nombre de pila. Y esto también se da como dato curioso, porque por un tema legal el padre necesitaba ponerse el hyphen en el medio, o sea, tenía que llamarse Jones Machen para heredar no sé qué cosa. Eh, bueno, él lo hace y Machen lo retoma, ¿sí? Así que ahí tenemos el porqué de su nombre original. Bien, nacionalidad galesa, nace en Gales, ¿sí? Y como comenté antes, es un hecho que tiene cierta influencia en el imagery, o sea, en la descripción de los paisajes, en la construcción de los paisajes, que está vinculada con la influencia celta en su obra. Yo esto lo voy a mencionar, si alguien sabe sobre mitología celta, me puede corregir y puede seguir construyendo. No pude investigarlo mucho, siento que es algo un poco inabarcable, pero he visto algunos correlatos sobre esto en la obra de Machen y me parece que es una buena punta para investigar alguna especie de trabajo, ¿no? Me entusiasmó bastante trabajar más con Machen, le soy sincero, porque yo había trabajado mucho, obviamente, con Lovecraft y con Blackwood, ¿sí? Y bueno, con Poe, con Beatles, y no con Machen, así que me pareció muy interesante como una especie de trabajo que se puede hacer, ¿no? Identificar en su obra, en las obras más relevantes, las influencias celtas que están en su poética. Bien, entonces, relación entre vida y obra. Escribe, como venimos viendo que todos estos escritores escriben, escriben, escriben.
Escribe relatos en revistas, después las publica en novels, publica artículos periodísticos, pues labura de periodista mucho tiempo. Escribe crónicas, escribe un montón de ensayos sobre temas de los más diversos y escribe unas amplias autobiografías, ¿sí? Que según Yoshi, y esto me parece muy divertido, si leen ese capítulo de Yoshi van a ver que todo el tiempo está queriendo darse la cabeza contra la pared y subir una historia en Instagram sobre eso. En un momento dice eso, que se quería dar la cabeza contra la pared cuando lee algunas cosas de Nation. Si bien estas autobiografías, lo que tienen interesante según Yoshi, es que habla demasiado y habla de demasiadas cosas, pero habla de esas cosas alrededor. Nunca habla sobre esas cosas. Es como que da vueltas, discurre constantemente sin terminar de ir a lo biográfico, ¿no? Lo que es un hecho bastante peculiar para una denominada autobiografía, que suele remitir a hechos puntuales y concretos de la vida de los autores. Como sí pasa en la obra de Blackwood, ¿sí? Episodios antes de los 30. Bien, otras obras importantes que para mencionar acá, ¿sí? Y ahora vamos a poder ubicar de cierta manera una serie en esta época, son El Gran Dios Pan, de 1894, La Luz Interior, o The Inmost Light, de 1894 también, Los Tres Impostores, una gran novela que está dividida en tres partes, o tres novelas más cortitas, que dije recién el nombre, pero de vuelta, Los Tres Impostores, y La Colina de los Sueños, de 1907. Dato curioso, Los Tres Impostores está editado en Argentina en la Biblioteca Esencial de Borges. Pues Borges era un gran lector de Mason, ¿sí? Me parece que en su libro sobre literatura inglesa hay un pequeño comentario sobre la obra de Mason. Algo que está bueno también mencionar, yo no lo retomé tanto para la clase, pero podemos pensar un poco en cierto estilo de prosa laberíntica que puede llegar a vincularse con la poética de Borges, ¿no? Me parece que eso puede estar ahí, sobre todo en el tratamiento de los seres humanos, algo que vamos a trabajar dentro de un ratito. Bien, después en cuanto a la vida estaba asignada por el amor y la desgracia, bien, siempre dramático, varios bienes económicos porque tuvo una época más prolífica de escritura en el que podía vivir de ciertas regalías, ¿sí? Esta década, ya no les spoileo más porque estoy haciendo un teasing muy grande de esta época, es la de 1890 a 1900, ¿sí? El fin de siglo, o sea, el fin de siglo, que remite a lo fantástico en el siglo XIX, ese fin de siglo en Machen va a ser muy relevante porque la mayoría de las obras más famosas del autor van a publicarse ahí. Después de 1910, no publica muchas cosas de relevancia, aunque publica bastante, pero sus obras más relevantes son de esa época, ¿sí? El Gran Dios Pan no es la que trabajamos, la que vamos a trabajar hoy, es una que me hubiese gustado trabajar, pero es una novela muy larga y ya eran 38 páginas, yo les mentí, eh, La Gente Blanca. Así que me parece que era traicionar la confianza de los aquí inscriptos agregar tantas páginas. Después, La Colina de los Sueños, sí, otra obra bastante central en su poética. Y bueno, perdón, me estaba hablando de la amor y la desgracia. Muere su esposa, se casa de vuelta, trabaja como periodista, trabaja como actor, tiene una vida bastante movida, Machen, que después va a llevar también a que no pueda dedicarse, por así decirlo, de manera completa a la escritura de ficción, ¿sí? O una escritura de ficción problematizada como la de los primeros años. Va a virar este tipo de poética en Machen. Después, el contacto del autor con el esoterismo, ¿sí? Con lo oculto no va a ser menor porque va a construir una cosmovisión de Machen. Va a ser también miembro de la Golden Dawn, que hablamos la vez pasada, de esta orden inglesa esotérica, de lo más peculiar, ¿sí? En Inglaterra. Y es introducido por un amigo de él, que lo ayuda mucho después de que su esposa muere, que es Arthur Edward Whitey, ¿sí? También es compañero de Blackwood en esta orden. Aunque según estuve investigando, no se llegan a conocer ni entrar en contacto, lo cual es una pena, pero bueno, por lo menos tenemos ahí el indicio para relacionarnos a los dos, ¿no? Bien, como siempre, para variar, Lovecraft sobre Machen, ¿sí? Leo la cita, también extraída del horror sobrenatural en literatura, la obra que venimos mencionando constantemente, y dice sobre Machen, de los creadores de miedo cósmico vivos, pues Machen estaba vivo, que han alcanzado el más alto grado del arte, ninguno o muy pocos pueden anhelar llegar al nivel del versátil Arthur Machen, autor de una docena de relatos largos y cortos en los que, y atención acá, los elementos de horror oculto y de espanto latente alcanzan una solidez y una intensidad realista casi incomparable, ¿sí? Realista. Lo que va a operar siempre en Machen, y me parece que es lo interesante para utilizar como sustrato y después trabajar también con esto en Lovecraft, es la cuestión del verosímil, ¿sí?
la verosimilitud. Habla de realismo, eh, Lovecraft, para referirse a esto, pero está hablando en realidad de la presentación del marco, ¿no? De cómo este realismo, al ser corrompido por lo sobrenatural, genera un efecto de espanto, ¿sí? De un horror que estaba oculto, demasiado potente, ¿sí? Ahí aparece no quiero decirlo bueno, quiero decirlo mejor, pero a veces no me sale decir las cosas mejor. Eh, Ahí aparece lo rico, la riqueza de los textos de Mayhem. Bien, retomo la introducción de Guadalupe porque me parece simpática, ¿sí? ¿Cuántos escritores nacidos a principios de marzo, Piscis, que les gusta lo esotérico? Bueno, hay que ahí tirar las cartas y ver qué onda, pero sí. Bien, el misterio del universo, ¿sí? Así se subtitulan muchos trabajos sobre Mayhem porque el autor galés va a tener como visión principal, y no me voy a detener tanto en las citas, voy a leer algunas partes nada más para no hacerlo tan denso, va a tener como interés principal esta fascinación o este contacto de percepción para con el universo, ¿sí? Y antes de leer la cita, ¿a qué nos remite esto del contacto con el universo, con el cosmos? Bueno, al cosmicismo de Lovecraft, ¿no? A aquel ocultamiento que aparecía en Machen, aquella imposibilidad de percepción que aparecía en los relatos de Beers, ¿sí? Se va armando una serie de elementos en común entre los autores, ¿sí? Esto para justificar que no es fortuita la decisión, ¿no? Entonces, de vuelta, el universo va a fascinar a Machen y las posibilidades del oculto detrás del universo también van a fascinarlo. De vuelta, esto no quiere decir que esto sea ciencia ficción, ni mucho menos. Va a ser incluso otra especie de subgénero, que lo vamos a ver dentro de un rato, ¿sí? Pero está operando esto, este universo que no puede percibir el ser humano, ¿sí? Siempre de fondo. Y leo la cita que traduje de Yoshi, ¿sí? El propósito único de la visión de Machen, porque como venimos viendo, lo que tratamos de hacer en estos autores weird es establecer una especie de cosmovisión, de filosofía literaria, y ver cómo eso se refleja en sus textos, ¿sí? Hacer ese ejercicio doble, para sacarle un poco más de riqueza a los textos, que no se quede todo en técnica narrativa, y poder ampliar más las perspectivas. Entonces, la visión de Machen es restaurar el sentido de asombro y misterio de nuestra percepción del mundo, ¿sí? Vamos a ver qué reivindica y qué rechaza. Todo lo que tiende a fomentar tal propósito, o sea, el asombro y el misterio, misticismo, ocultismo, catolicismo, lo habrán visto en el texto, lo vamos a trabajar, simbolismo, debe ser alentado, ¿sí? Y todo lo que lo obstaculiza, protestantismo, criticado por apelar demasiado al intelecto racional, ciencia, racionalismo, un realismo muy estricto, debe ser furiosamente combatido, ¿sí? Entonces, para establecer una cosmovisión, esta fascinación esotérica del universo tiene que ser reivindicada a partir del tratamiento de estas corrientes, ¿no? Tratemos con lo místico, tratemos con lo oculto, tratemos con la doctrina católica, tratemos con los simbolismos, usémoslo como la base para escribir cuentos, novelas, novels. ¿Por qué? Para alentar el sentido de asombro, para que aparezca ese je ne sais quoi, ese no sé qué, esa cosita que no podemos ubicar muy bien, que termina por fascinar al lector, ¿sí? Porque siempre, recordamos, al ser autores modernos, están siempre operando bajo la doctrina Poe. Siempre tiene que generar un efecto, ¿sí? Un efecto sea de terror, sea de melancolía, no importa, pero un efecto al fin, ¿sí? En el caso de Machen, va bastante en línea con lo que habíamos pensado con Blackwood, ¿no? Esto del ¿no? Del asombro, de ese temor ante aquello que, igual no sé, ahora que lo estoy pensando, por ahí no va tanto por ahí. Puedo corregirme y decir que, más que un asombro, hay una especie de terror amigable con aquello con lo que se entra en relación, pero que finalmente, al menos en sus personajes, termina por ser reivindicado, ¿no? Como que el humano se introduce del todo en eso, por diferentes condiciones. En el caso de la gente blanca, porque es una niña y no sabe mejor. Bien, y después aparece un rechazo para con la ciencia, ¿sí? Y escuchen esta disposición lógica, me hace acordar cuando había cursado Introducción al Pensamiento Científico, ¿sí? A igual a B por, bueno, así es lo que está proponiendo, me dice, si la ciencia fuera verdadera, el mundo sería un lugar tan aburrido, ¿sí? Esa es la tesis. Por lo tanto, la ciencia debe estar equivocada, porque el mundo no puede ser aburrido. Eso es lo que termina diciendo Meigen. Entonces, lo que le molesta a Meigen es que la ciencia se introduzca o se entrometa, mejor dicho, con campos como el arte o la religión.
donde él considera que no pertenece, ¿sí? Que ahí pertenece el asombro, que ahí domina el misterio. Entonces va a haber un rechazo explícito de la ciencia en Machen, lo cual es contradictorio, porque hay uno de los ejercicios de lógica, sí, perfecto, Laura. Ay, Dios mío, lo que sufrí eso, por Dios. Tautologías, tautologías. Bueno, eh, es paradójico porque uno de los cuentos más famosos de Mayhem, el Gran Dios Pan, ¿sí? Lo escribo acá de vuelta, en realidad opera, no sé si en el show y puede también agregar algo, opera sobre una base científica, ¿sí? Una especie de transmutación. Pero bueno, no los quiero spoilear, si lo quieren leer, léanlo, es una novela muy buena. Bien, después de ir estableciendo esta especie de poética en Machen, vamos a ver ahora cómo a nivel de género bien, perfecto, Josefina, sí. Aparece se presenta con un experimento científico, ¿sí? Que después va a llevar a esto de lo no dicho, de lo sobrenatural, pero el punto de partida en el Gran Dios Pan es eso, es un experimento científico, que sale mal, obviamente, al mejor estilo Gilly. Bien, un desvío de género, un género que por ahí no muchos han entrado en contacto con, perdón por terminar la oración en preposición, pero bueno, y que a mí me interesa mucho pensarlo porque es algo que aparece mucho en vínculo con el weird, ¿no? Es a lo que se le llama, sin ningún estudio que haya leído demasiado formal, porque no los encontré tampoco, que es el folk horror, ¿no? O el horror folclórico, si lo quieren traducir así. Horror de folclore, si se les ocurren mejores traducciones, al chat lo podemos tratar eso, ¿no? Eh, pero se puede pensar como una especie de género discursivo también, ¿no? Determinado. ¿Y a qué me refiero con esto? No quiere decir que el texto de Machen sea o un relato de ficción weird o un relato de folk horror o un relato de horror cósmico, ¿sí? Quiere decir, o esta proposición quiere decir, que puede ser los tres al mismo tiempo, depende de qué posición te pares. Yo puedo hacer una lectura weird del relato de Machen, puedo hacer una lectura folk del relato de Machen, puedo hacer una lectura cósmica del relato de Machen, ¿sí? Y cada lectura que nos va a dar resultados diferentes. Y ahí está el quid de la cuestión. Así hacemos crítica literaria, parándonos de diferentes lugares y tirando ese poco desde el que nos estamos parando sobre algún texto u obra o relación, ¿sí? Bien, Mariana, me copa para reivindicar el tema de lo popular del folk. Quiero que veamos igual algunas cosas sobre esto, pero en principio me parece que está bien, ¿sí? Yo pensé lo folclórico por un tema también justamente, del relato oral y del ritual vinculado con lo folclórico. Pero ahora lo vamos a ver. Bien, aparecen elementos que son no únicos de lo folk, pero que sí son preponderantes en su tratamiento, como los espacios rurales alejados, el aislamiento y la soledad de los personajes, temas vinculados con la superstición, con la religión, con el paganismo, con los sacrificios y los elementos oscuros de la naturaleza. O sea, eh, la gente blanca in a nutshell, está todo condensado ahí, parece. Pero lo que encontré investigando un poco es que la presencia principal del folk horror hoy en día está más vinculada con el cine, ¿sí? Y es más, muchas de estas cosas que estoy hablando acá las extraje de un artículo que después le voy a pasar, un artículo de The Guardian, de un diario, de una revista, que trataba sobre Midsommar, la película. Digo acá, por ahí muchos lo vieron, amantes del terror, ¿sí? Midsommar, en la que se representa todo esto de cierta manera, ¿no? La religión, lo ritual, la superstición, el sacrificio, los elementos oscuros, y esto es lo loco de Midsommar, aparecen invertidos, porque en realidad opera sobre la claridad, no sobre lo oscuro. Pero bueno, de vuelta, un género discursivo no tiene que cumplir todas las características siempre, ¿sí? Hay cierto margen de error, obviamente. Por eso dice Bastín, un conjunto de enunciados relativamente estable, ¿sí? Como yo en este momento, el 1 de septiembre, relativamente estable. Bien, eso por un lado. Después, un hecho particular que extraje y que lo pongo acá a colación sin de vuelta, sin eh, ningún sustrato teórico, pero me parece que aplique y que lo podemos pensar para trabajarlo nosotros, porque también cuando estamos pensando acá, estamos haciendo teoría, no nos olvidemos eso. No solamente hablamos, y esto lo quiero también aclarar, no solamente retomamos a Yoshi para hablar de teoría y lo citamos a él como autoridad, no, hacemos teoría construyendo acá en clase también, ¿no? Acá en los encuentros. Cuando ustedes proponen algo, estamos construyendo conocimiento también. No solamente hay que remitirse a los académicos.
Hay que salir un poco, sacar el foco de desplazamiento de ahí. Pero bueno, esta proposición tiene que ver con lo humano, ¿sí? Con lo humano. Y lo que encontré lo pude sintetizar en esta oración. El foco está puesto en las percepciones y en los movimientos de los personajes, y no tanto en los hechos sobrenaturales, que aparecen mediados, mediatizados, ¿sí? Esta oración, esta proposición, así como lo digo, parece que no dice nada, pero vamos a ver que discursivamente y también estructuralmente, en el cuento de Mayhem va a ser así. Lo sobrenatural no va a aparecer explícito, como tampoco pasaba en Blackwood, ¿sí? Va a aparecer mediado y ahora por una técnica literaria, ¿sí? Imagine es incluso en este aspecto, incluso más moderno que Blackwood. No en la construcción del espacio, en donde Blackwood le gana a todo el mundo, sino en el uso de diferentes técnicas narrativas para contar las historias. ¿Sí? Bien, Mariana, Nación Cruz el Lobo, la leyenda del Lobizón, bien. Esta reinterpretación me parece que está buena para pensar en intertextos, ¿no? Cómo se reinterpretan mitos clásicos, incluso el maravilloso aparece mucho. Yo en secundaria lo que doy para hablar de género maravilloso es el mito original, el cuento original de Anderson de La Sirenita, muy lindo, no pasa nada raro como suele pasar en esos cuentos, y también La Sirena, que aparece en Misteriosa Buenos Aires de Mujica Lainez, en la que se habla de una sirena que aparece en la Pampa. ¿Sí? La reinterpretación de los mitos me parece que es algo productivo para pensar intertextos, sobre todo mitos originales. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Meishen, el mito del dios Pan. ¿Cómo reinterpreta Meishen al dios Pan? ¿Cómo lo corre de esa figura satírica, ¿sí? Satírica en términos de sátiro, pues es un sátiro, y lo lleva a un lado horroroso? El contacto con Pan, con el dios Pan, va a llevar al quiebre mental de las personas, ¿sí? Porque no se puede entrar en contacto con los dioses, menos con un dios como Pan, que está vinculado tanto con la juerga. Bien. Bien, el comentario de Eva me parece que está muy bien, ¿sí? Sumemos siempre lo que se pueda sumar a las discusiones. Y acá aparece algo de cosecha propia, lo estoy trabajando y lo introduzco acá porque va a ser parte de mi tesis, pero bueno, que tiene que ver con el espacio. Vieron que me gusta mucho el espacio a mí para trabajar, y es la idea del dominio. ¿Sí? Me gusta pensar estos textos, sobre todo los de Machen, a partir de la idea de dominio. ¿Cómo pienso yo el dominio? Bueno, está en proceso de la tesis, así que no me pregunten mucho, pero tengo esa intención de trabajarlo, ¿no? Y pienso el dominio como la presencia de una entidad sobrenatural, ¿sí? Que gobierna un espacio determinado. Entonces, cómo un espacio se resignifica ante la introducción o la presencia previa de una entidad que opera y configura al completo ese espacio. No sé si se entiende mucho la idea, porque todavía está un poco floja en mi mente, pero viene a ser eso, básicamente, ¿no? Para poner un ejemplo que por ahí algunos pudieran haber trabajado, no, vamos de ejemplo a Blackwood incluso, ¿no? ¿Quién va a dominar? ¿Cuál va a ser el dominio de ese lugar, de esa zona del Danubio con los sauces? Bueno, esa entidad cósmica sin nombre que va a resignificar, a cambiar, a reintroducir elementos, a afectar a los humanos, o sea, que va a operar en términos de espacialidad de manera sobrenatural sobre todo lo que configura ese espacio, ¿sí? Me parece que está bueno, que es algo productivo para trabajar la idea de dominio, sobre todo en un texto como el de Machen, ¿no? Porque ese pozo, ese foso o pozo en el bosque, va a ser el espacio a tener en cuenta, tanto por el principio de la narración del libro verde, como por el final del epílogo. Bien, eso por el lado del folclore, creo que queda bastante bien caracterizado. Ahora, y esto es lo lindo de Machen, ¿no? Entre las colinas y el cosmos. Porque de vuelta, decía Lovecraft que era un realismo que era espantoso, ¿sí? Pero ¿a dónde se va Machen? Entonces, si Blackwood se va al Danubio, que es una zona un poco exótica para los ingleses, Machen dice, no, no, yo me voy a las colinas en las que crecí, yo me voy a las colinas de Gales, ¿sí? Y utiliza ese setting, ese escenario, como la base total de la mayoría de sus cuentos, incluso. Acá, más que completamente en el cuento de La Gente Blanca. Y acá, trabajando, bien la recomendación, Carolina, me gusta eso porque no lo tenía en cuenta. Ana María Ayuda, Sirena del Río. Gracias. Bien, vamos a ver ahora una cita de cada autor para ver y dar pie a La Gente Blanca. ¿Sí? Primero de Lovecraft, dice Lovecraft. Partiendo de una impresionable herencia céltica, unida a los agudos recuerdos de juventud de salvajes colinas sombrías, de bosques arcaicos y de crípticas ruinas romanas del distrito rural de Went, el señor Machen, ¿cómo le trata de señor, no? Un respeto ahí, ha desarrollado una vida imaginativa de extraña belleza, intensidad y trasfondo histórico, ¿sí?
el aspecto realista en Machen, el aspecto verosímil en Machen, va a ser clave, ¿sí? Porque después se va a romper. La presencia de ese realismo constante, cuando se es roto, justamente porque es tan realista, genera el efecto que genera. Y después, acá dice Yoshi, ¿sí? Toda su obra se inspira en una única idea, el asombroso e insondable misterio del universo. Entonces tenemos los dos extremos. La colina como el espacio eh, puntual a dominar, ¿sí? El espacio de contacto del ser humano, y por otro lado, ese universo insondable que le interesaba a Machen, que le interesaba develar a Machen. ¿Bien? Y ahora, para ya entrar en el pueblo blanco, la gente blanca, ¿sí? Como lo quieran traducir, está como la gente blanca en la que les mandé yo, vamos a ver la reseña que hace Lovecraft de Machen, ¿sí? Para poder darle el puntapié por si no lo leyó sobre el núcleo argumentativo de la obra. Dice Lovecraft. El pueblo blanco, cuya parte principal pretende pasar por el diario o las notas de una niña que ha sido introducida por su niñera en cierto rito mágico prohibido y ciertas tradiciones sobrecogedoras del nocivo culto de las brujas, culto cuyo saber susurrado se ha transmitido de generación en generación entre los campesinos de la Europa occidental y cuyos miembros suelen escabullirse en la noche, uno a uno, para reunirse en los bosques y lugares solitarios para las odiosas orgías de los aquelarres de las brujas, ¿sí? Más folk que esto no se encuentra tampoco, ¿no? Aquelarre, sacrificio, culto, eh, la pérdida de la inocencia, incluso porque es una niña esta, no nos olvidemos, ¿sí? Pero para ver cómo operan ambas cosas. Esto de acá lo vamos a pasar, voy a ver después, ¿sí? Cuando haré espacios. Bien, ya sin más dilaciones, La gente blanca, ¿sí? De Machen. 1904, The White People, es el título original, ¿sí? Se escribe en la última década del siglo XIX, como vimos antes, esta era la década Machen, era la década en la que él escribió completamente sus obras más relevantes, y en realidad se publica por primera vez en Horlicks Magazine, ¿sí? Una revista que estaba editada por el autor que mencioné antes, que era un amigo de Machen, que es Arthur Edward Whitey, ¿sí? I.A. Whitey, eh, que también tuvo una gran influencia en la vida, no solamente en la obra de Machen. Después, en formato de libro, se publica 2 años después, en 1906, en lo que se va a llamar La Casa de las Almas. El texto, el libro completo que le subí. Por ahí hubo una confusión ahí, tuve que aclararlo yo varias veces. Eh, en cuanto a el texto que mandé. ¿Sí? Yo mandé el libro completo por si querían leer alguna otra obra para que tengan el material, pero en realidad solamente entraba la gente blanca, ¿sí? Con las 3 partes. Porque por ahí no fui muy claro del todo y quería hacer esa salvedadora por si alguien leyó todo el libro, que no creo, espero que no. No, espero que no, sí, engañados, pero con sorpresas, para que, bueno, sepan que ese libro, editado por La Perla Ediciones, eh, está subido entero en el Drive, ¿sí? Se consigue, como les comenté la vez pasada, ese libro, pero es muy caro, sale creo que 50.000 pesos, tiene 200 páginas, en mi humilde opinión no lo vale. Pero bueno, si sobran 50 lucas, cómprenlo, está lindo tener esos libros. Bien, y es uno de los relatos de horror más influyentes de todos los tiempos, ¿sí? Acá me dirán, bueno, Tomás, pará, basate en algo, no tires esto y te olvides. Me baso en algo, por técnica y por temáticas, ¿sí? Y también por influencia, porque como dije antes, Lovecraft era un gran lector de Machen, y el cuento favorito de Lovecraft, ¿sí? De los de Machen, era La gente blanca. Y el cuento favorito de Lovecraft, de Blackwood, ¿cuál era? Los Sauces. O sea, trabajamos ya con la biblioteca Lovecraftiana, básicamente. Eh, a ver, Josefina comenta que un fragmento de vida le parece más intensa la relación entre cosmos y colinas porque justamente el escenario realista no son las colinas, sino la ciudad. Pero sueña con los bosques y la cuestión Widowfall. Bien, el tema del sueño también va a ser clave, ¿sí? Aparece la colina de los sueños, otra obra, una novela de Machen, en la que va a retomar los temas de un fragmento de vida. Y es uno de los cuentos mejores de Machen, el que está comentando Josefina. Si querés, al final, cuando abrimos el debate, Josefina, lo traes a colación y lo charlamos también acá. No creo que nadie más, o si por ahí sí lo haya leído, pero lo podemos reponer también. Es una obra muy linda para pensar en consonancia con la gente blanca, ¿sí? Y acá, como siempre, tienen acá la primera edición. Vean qué linda. Una reedición con esta portada yo la compraría, ¿sí? 50 lucas o lo que salga. Un segundo, de vuelta problemas con el gato. La presento para todos a la maleducada.
Se llama Mishima, les cuento de paso, porque ya apareció muchas veces como el autor japonés. Pero bueno, ya. ¿Estamos? ¿Me dejas? Bien. Pasamos de diapositiva, perdón la pausa esa. Bien, entonces, ahora ya sí metidos en lo moderno, en lo técnico. ¿Sí? La técnica narrativa en Meijin para llevar al horror va a ser muy importante, muy importante. Carolina trajo un dato que yo no tenía que es muy clave. Dice, Arthur Whitey es el creador del tarot de Rider Whitey, que es una interpretación del tarot de Marsella. Muy bueno eso, yo no lo sabía. Después voy a buscarlo, a ver si lo encuentro en PDF y lo puedo mandar al grupo de WhatsApp o por mail para que lo podamos imprimir y jugamos. Pero, Perdón, te interrumpo. Sí, sí, hay por toda favor. una, es todo, digamos, de un origen, no sé si está bien dicho el término hermético, pero sí ocultista, muy de lo esotérico de esa época, o sea, y el tarot de Marsella, que de alguna manera se le remonta el origen a la época de los cátaros, o sea, estamos hablando del 1400. Este tipo, que después lo ilustra Pamela Campbell, si no me equivoco, una reinterpretación de ese tarot supuestamente canalizada, ocultista, y bueno, también es Sí, sí, sí. muy interesante. Perdón, Matilde. ¿Querías agregar algo? Gracias, Carolina. No, ok, bueno. Gracias porque no tenía el dato y está muy bueno verlo, porque justamente no es meramente se hace un tarot y listo, se reinterpreta el de Marsella, sino que aparece impreso, me imagino yo, me podrás corregir tal vez, aparece impreso esa intención, como dijiste vos, esotérica, que es propia de esta orden, también esotérica, ¿no? De la Golden Dawn, del amanecer dorado. A ver, era gente que estaba pensando estas cosas. No era como hoy que por ahí puedes comprarte un tarot de escritores argentinos literarios. Había un trasfondo que justamente sostenía la idea de reinterpretarlo, porque vieron que ahora puedes comprar un tarot de lo que sea. Hay uno que es de escritoras argentinas contemporáneas, que es muy simpático, tiene ilustraciones muy lindas, pero bueno, ahí hay una especie de despropósito, ¿no? Para con la idea original del tarot. Digo, yo estoy diciendo acá, no, acá me corrijan. Sí, No, claro, porque, a ver, sobre, digamos, el Jung dice que la interpretación que hace Jung sobre el tarot de del tarot de Marsella es que hay una, digamos, están todos los arquetipos de sí, alguna manera representados en el tarot de Marsella. sí. Esa es la interpretación que hace Jung, que es más o menos contemporáneo a esta gente. En el tarot de White hacen su propia reinterpretación, pero también lo hace sobre los arcanos menores, no solamente sobre los Ok, 22 arcanos mayores, sino sobre los arcanos menores. Y es lo que hoy subsiste, porque hoy ves el de la bruja no sé qué cosa, el de la no sé qué otra, pero todos hacen la misma remisión y las lecturas, y quien te haga una tirada de tarot o qué sé yo, te hace esa remisión sí, arquetípica a esos arcanos y a la interpretación de White, no igual, tanto claro, a lo que estaba establecido en el tarot de Marsella, que es objeto de otros estudios. Es muy interesante, o sea, es hasta total. hoy, está vigente y sigue todo el tiempo retomándose. Claro, se Es volvió un poco la norma también, increíble. entiendo, ¿no? Como que y tiene tanta preponderancia en lo que es el tarot contemporáneo que se volvió un poco la norma esa reinterpretación de White. O sea, es Sí, sí, relevante el sí, hecho. Muy bien, totalmente. no lo sabía y está muy bueno eso. Y sí, como dicen acá en el chat, hay tarot de lo que te imaginas hoy por hoy, Fórmula 1, están diciendo de gatitos, tal de escritoras. Y ahí aparece un poco la banalización de lo esotérico propia de la modernidad, ¿no? Porque es una cuestión consumista esto también, ¿no? Estás rompiendo completamente con el espíritu esotérico ahí, lo cual es interesante. O sea, y hay un texto de un autor coreano que me gusta mucho, lo pude leer por parte nada más, y si lo escribo mal me dicen, y Chul Han, me parece eh, que es acá, sí, la desaparición de los rituales, ¿sí? De cómo en la época contemporánea, en la época moderna, se pierden los rituales, ¿sí? Los rituales que quedan supeditados a una lógica capitalista, ¿no? O una lógica consumista. Ya no cena la familia como todos los días, ya se pierden incluso las cosas vinculadas con los rituales propios de una sola persona, ¿sí? Todo queda supeditado a un consumo de personas, un consumo laboral, un consumo vinculado con la explotación. Eh, pero me parece interesante incluso para pensar a Machen, ¿sí? La pérdida del ritual, el corrimiento de lo esotérico, va a llevar a una nueva lógica más moderna incluso que este modernismo, más moderna de Weir, ¿no?
¿Y ahí pasamos a dónde? Bueno, a las reinterpretaciones deudoras de toda esta época, ¿sí? A los 60 y 70, antes mencionan a Ligotti, ¿sí? Muy vigente Ligotti en este aspecto, él toma la vara, Thomas Ligotti, Clive Baker, en cierto punto King también, ¿no? Y después sí en New Weird, con Neville, con Vandermeer, se va armando ahí un hilo conductor que va a intentar agarrarse de cierta manera de esto. Y sí, como dice Federico, siempre hubo una banalización de lo oculto en un intento de desprestigiarlo, es cierto. También hay una banalización de justamente enaltecerlo, pero no como oculto, enaltecerlo en una posición meramente de consumo. Uy, lo esotérico es llamativo. La gente consume lo esotérico. Hagamos muchas cosas esotéricas para que la gente consuma, ¿sí? Pero de vuelta, ahí se pierde esto místico del esoterismo. Eh, nada, siempre tiene las de perder este tipo de pensamientos, ¿no? Bien, avanzo, sí. Ahí King con Cementerio de Animales, Baker con los litros de sangre. Bien, avanzo sobre la técnica un poco. Bien, ya hablamos la vez pasada de focalización, por eso puse acá entre paréntesis, porque de vuelta hablo sobre esto, porque es un elemento fundante del horror weird en este caso, ¿sí? Sobre todo por la estructura compositiva de la obra. Tenemos entonces una focalización que es interna, o sea que está limitada a los personajes que aparecen en cada parte, y que en segundo punto es variable, ¿no? Hay diferentes narradores con los que avanza la trama. En una primera parte tenemos a Cosgrave, lo puse mal ahí, Cosgrave, eh, y su especie de diálogo con Ambrose, y en un segundo punto tenemos a la niña del diario, junto con su nana o niñera, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Tenemos entonces una perspectiva más externa de los hechos y una perspectiva interna eh, disgregada también de las cosas que pasan. Las voces de otros personajes aparecen, pero aparecen mediadas, de vuelta a esta idea de que se mediatiza el horror, que no llega directamente. Bien, otro concepto más, vamos a Bakhtin ahora, la reelaboración de géneros discursivos que no lo pudimos ver hasta ahora, aunque ha aparecido en otros momentos, por ejemplo en la casa de ayer. O sí, apareció también en Beers. Sí, bueno, no importa, con el diario, claro. Bueno, aparece un género primario, ¿sí? Que es comunicacional, que es directo, que es el diario íntimo, que se reelabora en un género secundario, artístico complejo, que es el cuento. Entonces, ¿cómo se narra el horror? A partir del diario de la niña, ¿sí? Todo lo que pasa antes y todo lo que pasa después, ahora lo vamos a ver, es mero comentario al respecto de esto, es exploración. Los hechos que se cuentan, los hechos vinculados con lo sobrenatural, van a estar ahí, en el medio, en el eje del relato, ¿sí? Entonces, el diario íntimo de la niña, como género discursivo también, va a presentar una forma narrativa que va a ser de registro, de exploración, porque ahí aparece la pregunta, ¿por qué se escribe un diario? No la niña, ¿eh? ¿Por qué se escribe un diario en general? ¿Por qué uno escribe un diario de viajes, un diario íntimo? Bueno, para registrar experiencias, para explorar lo que uno piensa, ¿sí? Un gesto que es también muy modernista en esto del discurrir de la conciencia, ¿no? Pensando en autores modernistas ingleses como Woolf, ¿no? Por ejemplo, o como Mansfield. No estoy poniendo a Machen en el mismo punto que ellas, obviamente, o Beckett, sino que estoy acá tratando de establecer un correlato en técnicas narrativas de esa época comunes para todos los escritores británicos, ¿sí? Hay algo modernista en Machen. Él va por otro lado que esas autoras, pero hay algo modernista, ¿sí? Porque esta niña opera en este discurrir de la conciencia. Entonces, aparecen dos elementos acá. Una fragmentación, ¿sí? O sea, se van a presentar de retazos los hechos sobrenaturales y aparece un tratamiento de lo no dicho, de lo que no se dice. Y si esto pasaba en Blackwood, acá se explota como la base del cuento, lo no dicho. Siempre te deja ese relato justamente por su cualidad de diario íntimo, porque ese diario no debería estar siendo leído por nadie, mucho menos por nosotros, es un diario íntimo. Siempre aparece esto de lo no dicho, te deja las ganas de saber a qué se refiere, ¿sí? Eh, y bien, como dice Federico, escribir un diario también es transgredir. Y lo que hace esta chica es transgredir. ¿Qué transgrede? La norma de su niñera. No cuentes esto. ¿Qué hace ella? Va y lo cuenta. Va y lo cuenta. ¿Por qué lo cuenta? Bueno, pregunta para el final de la clase. Eso puede tener muchas posiciones. Pero sí, es un gesto transgresor el de contar, el de hablar sobre estas cosas, ¿sí? Como pasaba en Blackwood, si hablo se hace realidad, de cierta manera pasa en Machen. Si hablo, le doy entidad a esto.
le doy fuerza a esto, a este dominio. Entonces, la perspectiva se limita a dos voces. Primero, por la forma, dos veces, perdón, por la forma narrativa, el diario, que no tiene por qué contarnos todo, y segundo, por la narradora, que es una niña, ¿sí? La narradora, al ser una niña, no es un hecho menor, no solamente por cómo se corrompe la infancia, que lo podemos trabajar más adelante, sino cómo la narradora, en realidad, en su condición de niña, y Ocampo, si bien Ocampo trabaja mucho con esto, va a limitar las cosas que puede conocer, sentir o pensar, ¿no? Va a juxtaponer ideas, va a irse por las ramas, ¿sí? Va a estar constantemente disgregando en un hilo principal de su historia, que es contar lo que en realidad le pasó o los efectos que tuvo esta experiencia en este pozo, en este foso, ¿sí? Todo el tiempo va para atrás, hay un gesto constantemente analéptico, ¿sí? De ir hacia atrás, hacia el recuerdo, hacia la niñera, hacia otros relatos que aparecen reelaborados, ¿sí? Que van a hacer también al relato, pero que terminan confundiendo un poco. Ese puede ser el aspecto confuso del libro verde. Hay una fascinación como que no lo puede soltar, pero hay también cierta confusión en cuanto al me pierdo un poco. Bien. Y ahora sí estamos en Fisher, ¿sí? El concepto de Erie de Mark Fisher. Vamos a ver, yo lo traigo acá, lo traigo a colación, vamos a ver qué tanto tiene relevancia en Nathan. Bien, ¿quién era Fisher? Un escritor, pensador, profesor británico. Nació en el 68, 1968, murió en el 2017, ¿sí? Hoy está muy en boga, muy retomado. Es más, si lo edita Caja Negra a Fisher, justo el libro que traje no, lo edita Alpha Decay, pero lo interesante es que Caja Negra organiza una vez por año una vigilia en el aniversario del suicidio de Fisher para, bueno, la gente se junta, habla de Fisher, eh, prende velitas, no sé, yo nunca fui, pero hubiese ido alguna vez, pues está interesante, ¿no? Le da cierto cariz esotérico también a la figura de Fisher, cómo se enaltece o cómo se mitifica a un autor, a un profesor, a un académico incluso. ¿Bien? Y el libro que traigo a colación es el último, se publica póstumamente, pues en ese año se suicida Fisher, que es The Weird and the Eerie, ¿sí? Se traduce como lo raro y lo espeluznante. Este sí lo traduzco weird por raro, porque no es la concepción del weird de Lovecraft. Va a ser una concepción que está más vinculada con la idea freudiana de lo siniestro, ¿sí? Es más, si mal no recuerdo, el subtítulo de Lo raro y lo espeluznante es Beyond the Unheimlich, ¿sí? Más allá de lo siniestro del Unheimlich, más allá del Unheimlich. Ay, no puedo andar. Más allá de la idea del siniestro de Freud. Bien, entonces, hay una cosa, dice Fisher, que comparten lo raro, lo espeluznante y lo siniestro. O sea, ¿de dónde nace la relación entre estas cosas? ¿Sí? Es que son sensaciones, son cosas que se producen, efectos que se producen en el lector, en el espectador, en quien está entrando en contacto con eso. Pero también son, y acá está lo moderno de la concepción, son modos cinematográficos y narrativos. Es una forma de construir narrativas, ¿sí? Pueden ser narrativos en términos cinematográficos justamente, o narrativos en términos literarios. Es un método compositivo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y al fin y al cabo se podría decir que son modos de ser. Entonces, hay poéticas enteras que se basan en lo espeluznante, en lo siniestro, en lo weird. Ahora hay que ver la diferencia. Por un lado, lo weird o lo raro, ¿sí? Y acá está la diferencia que hace Fisher. Lo raro es la presencia que no encaja en cierto marco. Ahí podemos ubicar más a la obra de Lovecraft, ¿no? La presencia de aquello que no encaja, que está allí, pero no encaja del todo con el entorno en el que se presenta. Acá aparece también ese sustrato realista del que hablábamos antes. Ahora, lo espeluznante, paradójicamente, viene por lo contrario. No es una presencia, sino que es una falta. Ahora, y lo dice en términos confusos, Fisher, es la falta de, que puede ser o de una ausencia o de una presencia. Entonces, recapitulemos. Lo espeluznante, porque nos vamos a enfocar ahí, es la falta, o sea, es algo que no está donde debería haber algo, o es algo que está donde no debería haber nada. ¿Sí? Si me siguen ahí, vamos bien. Entonces, y acá citándolo, dejo acá la frase en Bordeaux para que después la discutamos, dice Fisher, la sensación de lo espeluznante surge, y vean cómo siempre habla en términos de sensación, surge si hay una presencia cuando no debería haber nada, o si no hay presencia
cuando debería haber algo. ¿Qué ejemplo característico pone? Estás en un bosque, solo, ¿sí? Un bosque que conoces muy bien, y de repente se escucha un grito. En ese bosque, la sensación que presenta el bosque es que no debería haber nada, pero se escucha el grito, ¿sí? El grito está, es tangible. Ahora, por el contrario, pensémoslo por ausencia, ¿no? Un ejemplo muy mundano se me está ocurriendo sobre la marcha, después si quieren ustedes me dan sus ejemplos. No sé, tengo un juego de vasos, ¿sí? Un juego de vasos. Están ordenados siempre igual. Estamos hasta ahí. Un día entro a mi casa, miro los vasos, y el que está en la punta derecha está en la izquierda, y el que está en la izquierda está en la derecha, sin explicación alguna. Ahí aparece, ahí aparece no la presencia, sino la ausencia, ¿sí? La ausencia de ese orden en los vasos que antes estaba preestablecida. Y Laura, aprovecho para tomar agua un poco. No, en el mismo ejemplo que hablabas vos recién del bosque, no se debería escuchar un grito, pero un bosque de por sí debería tener el sonido, no sé, del viento en los árboles, de algunos animales. Tampoco debería haber silencio absoluto. Es de Perfecto. temer que haya una ausencia total de sonido. Perfecto, muy, muy on point eso. Yo me compliqué con el vaso, pero era más simple de lo que parecía. Exactamente, el bosque en sí no tiene que ser un espacio completamente silencioso, ¿no? Tiene esa calma sublime del bosque, pero justamente hay sonidos propios del bosque que tienen que estar presentes. Bien, muy bien, Laura, gracias por la corrección porque me había olvidado de eso completamente y era todo al alcance de la mano. Justamente, si en un bosque, y eso se ha tratado mucho en narrativa, cuando hay una ausencia de algo que debería ser, es incluso más llamativa la presencia del efecto o de la sensación de lo espeluznante, ¿sí? Hay, Los que son padres temen más cuando sí. la casa está en absoluto silencio que cuando hay ruido de niños. O decís, algo están tramando. Es ¿Por más qué de nadie está temer. hablando? Sí. ¿Por qué nadie está hablando de repente? Es como decís, hay un silencio sospechoso, ¿no? Algo acá hay de trasfondo. Bien, perfecto, perfecto. Bien, veo que se entiende. Y bueno, bien. Podemos ver de cierta manera cómo opera lo espeluznante en el cuento de Mayhem. ¿Qué cosas se ausentan o qué cosas se cambian? Porque no es la presencia de elementos bruscos que cambian, como pasaba por ahí en Dagon, que aparecía la estatuilla, como pasaba eh, ¿cómo se llama esto? En Beards, que aparecían las pisadas sobre el pasto, sí que aparece algo que no encaja. En Mayhem es más una construcción espacial y en Blackwood también, en cierto punto, que está vinculada con esta falta, ¿sí? Con la falta de algo que tiene que ser o con la falta de algo que no tiene que ser. Sobre todo lo pienso en las descripciones que hace la niña de ese paraje remoto que ella tanto conoce, porque a ella la dejan suelta, que sea, que termina resignificándose cuando pasa cierto umbral, ¿sí? No digo que trascienda a otra dimensión, pero sí se resignifica el espacio, y es justamente lo que vamos a ver ahora. Sobre todo en el punto de la descripción. Bien, el espacio de Mason. No, me faltó la cita. Bueno, me faltó una cita ahí. La cita era del prólogo, y es el prólogo del Toro, el que aparece, Guillermo del Toro, el que aparece en la edición de la Casa de las Almas. En esa cita que no pude agregar porque se ve que no la copié y pegué bien, eh, dice del Toro que la colina aparece como el espacio predilecto. Sí que es un sustrato biográfico. Decía, por reponerlo de alguna forma brevemente, que esas colinas sublimes son el espacio en el que Machen eh, va a terminar de hacer operar el horror. Algo así que no tiene mucho sentido, pero que está bueno porque lo dice el Toro y tenemos una perspectiva más contemporánea. Ahora sí vamos a lo interesante, ¿sí? La cita de Machen, ¿no? Vamos a parar en esta cita, la voy a leer. Ella está explorando ante esta sensación de impulso o de pulsión. Hay que ver cómo funcionaría esto, ¿no? En términos de pulsión, si viene de psicología lo puede pensar. ¿Cómo funciona esto en la niña? ¿Cuál es el motivo del por qué emprende esta especie de travesía? No es solamente porque tiene estos recuerdos de la infancia, sino que hay algo que la conmueve, que la mueve. Entonces dice, cuando empieza a meterse en el bosque, en esta zona, en esta colina, las formas de los árboles me parecieron del todo diferentes a las que conocía. Entonces sentí miedo. Más allá de los bosques vi otros cerros, también desconocidos, que formaban un gran círculo. Todo se veía negro, envuelto por un aire de pesadumbre, inmóvil y en silencio, bajo un cielo pesado, gris y triste, lo mismo que un domo maligno en lo profundo del Dendo. Avancé hacia las rocas horrorosas. Había muchos centenares de esas piedras.
Algunas parecían rostros de hombres que sonreían en actitud malévola. Tenemos ambas cosas, lo espeluznante y lo raro, ¿sí? Lo espeluznante al principio, en esta descripción del espacio conocido como que se reconfigura como desconocido, un espacio que tiene que ser de movimiento, que en antaño, en la infancia, era un espacio de movimiento constante, y cambia a ser un espacio de pesadumbre, de inmovilidad, de silencio. Y por otro lado, las piedras, ¿sí? Las piedras que parecían rostros de hombres que sonreían en actitud malévola. Ya hemos dicho la presencia del como sí, del parece, ¿sí? Como un elemento de mediación en lo sobrenatural. Acá aparece de vuelta, parecían rostros de hombres que sonreían en actitud malévola. ¿Por qué? Porque la Biblia no puede decir explícitamente son rostros de hombres, pero te termina dando esa idea al final, que todo lo que estaba percibiendo termina siendo real, y ella misma lo confiesa, ¿sí? Entonces hay una falta de familiaridad, por condensar esta idea, en el espacio natural y seguro de la colina, ¿sí? ¿Cómo cambia el espacio seguro de la colina? El patio de tu casa, básicamente. Bien. La estructura compositiva, ¿sí? Ahora sí vamos a esto. Un horror en 3 saltos, le puse de título pomposo. Bien, hay un prólogo, como habrán visto, es la introducción a la temática, aparece este misterio entre Cotgrave y Ambrose, ¿sí? Que son presentados por un amigo en común que se va esa noche, y se presenta, de cierta manera, antes de presentar el horror, un discurrir filosófico que reflexiona sobre la maldad y la naturaleza humana, ¿sí? Que después propicia la aparición del diario, pero que es muy interesante también para pensar lo que se considera maldad. ¿Por qué? No vamos a pensar ya la maldad y el bien en términos morales clásicos, morales católicos. No, vamos a pensar la maldad como una cosa que trasciende, como un elemento que trasciende la percepción humana. Dice, si mal no recuerdo, corríjame, Ambrose, cuando corrige a Cotgrave, dice que la maldad suele ser pensada en términos humanos, ¿no? Para mí es malo alguien que me roba. Ahora, la verdadera maldad, el verdadero pecado, no está en eso. Esa es solamente una concepción o un filtro social por el que pasa la maldad, ¿no? Lo que sí va a decir Ambrose es que la maldad trasciende, por así decirlo, a la esfera humana. La verdadera maldad, el verdadero pecado, está vinculada con ese impulso eh, de querer saber más de lo que se puede conocer, ¿sí? Algo que encapsula también de cierta manera la poética lovecraftiana. Y dice en esto, para ver la relación entre lo humano y lo cósmico. Y permita que le diga esto, dice Ambrose. Tenemos tan gastados los sentidos superiores, estamos tan sumergidos en la actualidad, en el materialismo, ¿sí? Que es probable que no reconociéramos la verdad, la verdadera maldad si nos la encontráramos, ¿sí? Cómo el humano se choca con la maldad, una idea que aparece hilando constantemente, no porque la busque, sino porque se la encuentra, la poética de Lovecraft, ¿no? El ser humano se choca con esto, no lo busca, no lo puede buscar, por más que le fascine. Bien, después en el medio ya vamos a ir acá, ¿sí? Es el libro verde, el eje que dijimos antes, ¿sí? El diario de la niña, carácter fragmentario, es el grueso del relato. Pero vamos a detenernos de vuelta en el epílogo antes de volver al medio. El epílogo es el debate sobre la veracidad del diario, al principio, ¿sí? Discuten Cotgrave y Ambrose. ¿Qué plantea Cotgrave? Bueno, Ambrose, ¿esto es verdad? ¿Qué le dice Ambrose? Sí, yo conocí a esta niña. Eh, bien, entonces, ¿qué hechos reales tenés que confirmen que estas cosas sucedieron? Y Ambrose le va a decir, muy amablemente, que el hecho de la niña tiene su sostén, digamos, su sostén vinculado con una realidad, ¿sí? Habla de que su padre era abogado, la racionaliza, la trae de vuelta a este mundo, la saca del mundo del libro verde y la trae a cómo la ven los demás, ¿sí? Y dice, para cerrar, descubrieron el cuaderno en algún lugar de su habitación, y a ella la hallé, junto con otros, en el lugar que describió con tanto miedo, tirada en el suelo ante la imagen, ¿sí? Entonces, la encuentra finalmente a la niña en este foso, en este pozo, ¿sí? Tirada en el suelo ante esa estatuilla de cera que ella había hecho, de barro, de arcilla. Entonces, de vuelta, aparece reforzado el esotérico, pero no solamente eso, acá habla Ambrose, ¿sí? Y yo me confundí cuando lo leí al principio, de una especie de envenenamiento, ¿sí? Cuando yo le dije, uy, pero se envenenó, ¿con qué se envenenó? Me perdí esta parte. Cuando fui para atrás a leerlo, a ver si era justamente esto de envenenarse, no, él arranca hablando, haciendo una metáfora, ¿sí? De cómo el contacto con lo folclórico, con lo ritual, con lo pagano, funciona como una especie de fármaco
que al ser el más peligroso, pero el que más puede revelar conocimientos, aparece siempre resguardado. Usa esa metáfora él, ¿no? Él dice después que se envenena, pero no se envenena literalmente, se envenena de este conocimiento. Se acerca, y acá es lo que quiere decir, se mete demasiado con estos poderes, y esos poderes terminan por sobreponerse a la niña, ¿sí? Esos poderes paganos. Al menos es la interpretación que yo hago de esa escena final, porque no sé de qué envenenamiento si no estaría hablando. No hay una especie de veneno puntual, eh, concreto, que pueda estar apareciendo en la niña, ¿sí? También, bien ver esa intervención, ¿sí? Los relatos de la niña, de la nana. A eso justo quiero ir porque es muy clave. Porque entrar en contacto con esos relatos, reproducir esos relatos, es también contar, de cierta manera, el trasfondo esotérico que tiene cada elemento o cada parte de ese bosque, ¿sí? Porque aparte, no sé si vieron, pero Rosa lo maravilloso, ¿no? Había una dama que, había un príncipe que, había una mujer que encontró, retoma mucho esto de del cuento de hadas para comentar esto, porque justamente el hada, tiene esto espeluznante, ¿no? No el hada como conocemos a Tinkerbell, el hada en términos feéricos, ¿no? El hada como aquello que de cierta manera eh, opera de manera negativa sobre el humano con el que se entra, con el que se entra en contacto. Te pongo la palabra feérico acá porque me gusta mucho y para que se entienda que está vinculada con el cuento de hadas, pero desde un lugar un poco más menos adulcorado, ¿no? Menos Disney del cuento de hadas. Está el dicho popular, es tan popular que lo dijo Marx ese dicho, así que sí es popular, del opio de los pueblos, sí. Eh, Bien, Gustavo. Bueno, esa es la otra interpretación a la que llegué yo. Primero era que terminó estando tan invadida por lo sobrenatural que no pudo soportarlo. La otra es que para no convertirse, para no desfigurarse, se terminó matando. Ambas lecturas me parecen posibles. Así que bien que la trajiste a colación. Y en el final de Las sombras sobre Smaug aparece eso. El hombre se debate en suicidarse para no llegar a ser ese tipo de gente, para no corromper lo humano. Bien, Josefina, los niños cambiados de las aves. Bien, hay un montón para hablar al final, así que redondeo esto y vamos a charlar. Bien, primero, el juego con lo no dicho. Dijimos que el diario, por antonomasia, ¿sí? Va a omitir cosas. Y las va a omitir adrede. Va a decir, quizás escriba algo sobre estas cosas, mas no diré cómo hacerlas por razones bastante peculiares. Y todo el tiempo dice, sí, cómo hacer este encantamiento, cómo hacer esto otro. Bueno, pero no nos cuenta. Nos queda esa duda constante de lo que está haciendo la niña y de cómo la niña llega a conocer todo esto, ¿sí? Después se revela esta información de que en realidad es la nana la que le introduce a este mundo pagano. Dice, cuando se encuentra con lo sobrenatural por primera vez, cuando se encuentra con la gente blanca, dice, me dejaron ahí sola, y del agua y del bosque salieron dos mágicas personas blancas que se pusieron a jugar, bailar y cantar. Eran blancas como la figura de marfil de la sala, ¿sí? Gentes blancas, y yo las veo como literalmente blancas, no blancas en una lectura que podemos hacer vinculada con la raza, ¿sí? No es una lectura racista de Nation, sino está vinculada con un blanco, como habían visto habían comentado la vez pasada, ahora que me acuerdo, un blanco que termina siendo perturbante, ¿sí? Blanco como el marfil. O sea, imaginarse eso es complicado incluso. Bien. Y la presencia de lo sobrenatural aparece también de manera mediada, ¿no? Porque aparecen estas figuras, que son el título del cuento, y después se retoman solamente al final brevemente, ¿sí? No se vuelve mucho sobre las figuras. Se vuelve, ahora sí, sobre lo que dijo Brenda, sobre los relatos enmarcados, ¿no? Sobre los pequeños relatos que repone la niña que le contaba a la nana, ¿sí? Entonces, no solamente todo el libro verde es un relato enmarcado, sino que también tenemos la presencia de estos relatos que la nana le debe contar a la niña. Perdón que hablé muy rápido, pero estoy ya mucha agua. Y ella reproduce. Y cada uno de estos relatos va a tener que ver con el coso, va a tener que ver con la presencia de lo sobrenatural, va a tener que ver con todo esto. Por ejemplo, está el de la joven y el príncipe. Cómo una joven se acercaba al foso. Sí, Hugo. Hola. No, perdón. ¿Era para decir algo o no? No, perdón, fue sin querer. No, tranqui, no pasa nada. Bien, entonces, el relato de la joven y el príncipe, de cómo una joven, una joven muy pobre, había ido a ese foso, ¿sí? Y había vuelto del foso con unos rubíes, y después volvió con un collar, y después volvió con una corona,
y así, ¿no? Volvía con joyas que todo el mundo decía, wow, estas joyas son increíbles. Y ella decía, no, pero son piedras, no, pero son flores. ¿Sí? Como que la percepción de ella era diferente de esto. Ahora, no se dice qué pasó en el foso, en el pozo. Eso no se dice. Únicamente se presenta la perspectiva del resto, del pueblo, por así decirlo. Ahora, en el final del relato el príncipe decide casarse con la mujer, con esta niña. Y en su noche de bodas, cuando el hombre quiere entrar a la habitación, la puerta está cerrada y se escuchan muchos gritos del otro lado. Y se escucha una voz que dice, no te puedes casar con ella porque ella no es mía. Esa voz, ¿a qué la podemos asociar? Bien, a la presencia de lo sobrenatural. A la gente blanca, es la pregunta. ¿La gente blanca tiene este efecto sobre el ser humano? ¿La gente blanca va a estar vinculada con lo orgiástico, con el carnaval, por así decirlo, que se presenta en estos lugares? ¿Sí? Con este rito, con este paganismo? Eso no queda dicho en el cuento para mí. Podemos hacer la asociación, pero no queda dicho en el cuento. Ahora, lo que sí queda dicho en el cuento, en este relato maravilloso, por así decirlo, de hadas, es que cuando abren la puerta, la niña, ya es una mujer, ya no está. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos pensar? Un trato con una entidad sobrenatural, diabólica, que le permite tener esas joyas, ese momento de estatus, ¿a cambio de qué? De el concubinato o el matrimonio, si se quiere, pagano, con la propia entidad sobrenatural. Unos años de disfrute, de buena vida, a cambio de la eternidad en donde sea. ¿Sí? Segundo ítem, la mujer vudú. Yo le digo la mujer vudú, pero te da nombre. Era una señora del pueblo, ¿sí? Muy, muy hermosa, que tenía muchos pretendientes, y que va a ser la base para el segundo mito que se presenta, que es el tema de la estatuilla que se crea, ¿no? La estatuilla de arcilla. La niña va a retomar este relato, lo va a contar de vuelta, y va a decir que esta mujer tenía 5 pretendientes principales y que les dijo que vuelan después de un año y un día, un año y un día, ¿sí? Otro elemento propio del relato maravilloso del cuento de hadas, que vuelan dentro de un año y un día para poder ver la decisión de ella de con quién se iba a casar, ¿sí? Bien, eso al final, de los blancos y los negros. Ojo con eso, bien, de las ninfas, dice. Bien, esta mujer, dice la niña, era una de las principales figuras en los ritos vudú de esa zona, que hacía la gente de la zona. Pero no todos lo sabían, ¿sí? Entonces, lo que tenía, y acá aparece de vuelta esto de lo erótico, del paganismo, es una figura de arcilla a la que una vez cada tanto le daba vida, ¿sí? Y esa era su, por así decirlo, eh, su pareja, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Entonces siempre rechaza a los pretendientes, pero no solo los rechaza, sino que los termina por matar, ¿sí? ¿Cómo se revela esto? Bueno, uno de los pretendientes, el quinto, se esconde en la habitación y ve cómo cada noche la mujer le hace algo a una de las figuras vudú que había creado a 5, ¿sí? Se presupone que la quinta era él. A una la ahoga en un cuenco de agua, el hombre aparece ahogado. A otro lo ahorca con una cinta, el hombre aparece colgado de un árbol. Al tercero lo apuñalan con un alfiler, el hombre aparece apuñalado en una pelea. Al cuarto lo quema, si mal no recuerdo, el hombre aparece muerto por una fiebre. El quinto no se dice. ¿Qué hace el quinto? Va y le dice al obispo, tenemos una bruja. ¿Qué le hacen a ella? La queman, ¿sí? Y lo que se dice, al final de este relato enmarcado de vuelta, es que la mujer es quemada con la estatuilla que tenía con su pareja, de donde sale el hombre, colgada del cuello. Y que de esa estatuilla, entonces, la presencia donde no debería haber algo, ¿sí? Salían gritos, se escuchaban como gritos, ¿sí? Entonces aparece de vuelta esto, la arcilla como la representación, ¿no? De una figura sobrenatural que se vincula con la mujer. ¿Bien? Hasta ahí esa idea. Porque después la arcilla va a volver en la obra en sí, en la experiencia de la niña. Porque la arcilla aparece construida y aparece al lado de ella cuando muere, ¿no? Entonces, de vuelta, todas estas ideas, todos estos relatos que aparecen dentro del relato principal, van a dar información, van a dar pistas, indicios, para entender la naturaleza del relato de la niña, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice ella, volvieron a mi memoria aquellos relatos que oí de pequeña y me pregunté si en realidad existía lo que había creído ver. Y después más adelante, cuando ya llegando al final de su relato, va a decir, ahora yo creía en todo esto y me dirigí al pozo, ¿sí? Y ahí presuntamente termina la narración. Entonces, esto que
estas historias que a ella le contaban, esto en lo que ella se formó, termina siendo de cierta manera la base de su vida, ¿sí? Y termina siendo para el lector la forma de poder interpretar los indicios. Bien, y ahora sí la figura de la mujer. Sobre esto no me detengo mucho, quiero que lo hablemos ahora. Es una figura central para pensar los cuentos de Machen, ¿sí? Tanto por la figura de la nana, como por la figura de la niña. Con una mujer pagana, fatal, al estilo de la Medea de Eurípides, una maga poderosa, ¿sí? Que se quiere vengar también, de cierta manera, sobre todo la mujer del relato, que cuenta con una gran preponderancia en obras como esta o de Gran Diospan. El Gran Diospan, el experimento se hace sobre una mujer, que después tiene un... no quiero spoilearlo, bueno, no lo voy a decir. Pero el punto de partida de Gran Diospan es un experimento sobre una mujer para ver a Pam, ¿sí? Y después arranca toda la novela, pero bueno, van a tener que verlo porque no voy a spoilear eso. Bien, hasta aquí estamos, esa es la diapositiva final, ¿sí? Estamos bien de tiempo, me parece, podemos charlar un ratito. Voy a dejar de compartir y voy a tomar un poco de agua porque me estoy quedando sin voz. Bien, varias cosas trabajadas por trabajar. Los escucho. ¿Qué les pareció Machen? ¿Qué les parece vinculado con Blackwood? ¿Qué temas les interesaron? Si nadie se anima, puedo leer cosas de chat. Bien, Amalia. Ahí rompimos el hielo. Mm, ¿Estás ahí, Amalia? ¿O se fue? Ah, creo que se fue. Bueno, casi. Bueno, retomo algunas de las cosas que aparecen en el chat, ¿sí? Para ir llenando y, bueno, que sirvan como punto de partida. Es más, en el chat de WhatsApp no sé quién fue, pero hablaron mucho de la figura de la mujer en un momento, de cómo para algunos era una lectura un poco misógina, de cómo para otros no, era lo contrario, de cómo se reivindicaba. Laura, Vito Humano. Hola. Buenas. Sí, sí. Yo había puesto, a mí, no me gustó mucho el cuento, la verdad. Bien. Es válido, es válido. Pero me hizo acordar mucho a la película The Witch, que justamente retoma toda una serie de cuentos de hadas. Sí. eh, y va contando la historia de una niña también, que está con su familia aislada en el límite del bosque. Y a diferencia del cuento de este cuento de Menchen, en la película la niña encuentra como digamos, una nueva familia en esa aquelarre de las brujas del bosque Mm. al final, ¿no? Cuando toda su familia muere, eh, como que le da otra visión, porque me parece Sí. que todo este tema de las brujas está como... Justamente, bueno, vos lo dijiste recién al final, como que la mujer está, la figura de la mujer aparece como una figura relacionada con el mal, ¿no? O con de hecho, bueno, el ejemplo que él da del pecado, él dice, bueno, el pecado es querer acceder a un mundo que está prohibido con técnicas prohibidas, ¿no? Y el ejemplo es justamente este diario. Bueno, que es un ejemplo del mal, querés saber lo que es el pecado, esto. Y es justamente la historia de mujeres que se van de su casa, ¿no? Por ejemplo, la niñera le cuenta las historias en el bosque, no en el espacio de la casa donde son vigiladas, ¿no? En un momento Bien. dice, esto, las paredes oyen, así que Sí. te lo voy a contar en el bosque donde estamos tranquilas, digamos. Y bueno, esa historia también de la hechicera, en fin, me hacía acordar mucho al libro de Feredici, ¿no? De Calimán y la bruja, donde ella Sí. historiza este tema de las brujas también en la modernidad, o sea, el fin de la Edad Media, la modernidad, como la imposición del capitalismo por medio de esta casa de brujas, que en general se basa en la represión de la sexualidad de las mujeres, ¿no? Que es eso. Bien. No, igual está bien, ¿eh? La lectura tiene sentido y se sostiene sobre todo porque justamente, y no es fortuito, ¿no? No solamente en este cuento, también en el cuento que comenté antes, en el Gran Dios Pan, la protagonista o
el personaje, la personaje en realidad, que entra en contacto con lo sobrenatural, que es corrompida por lo sobrenatural, es una mujer, ¿sí? Y está bueno poder pensar una lectura de género de estos cuentos, aunque obviamente no es algo que Machen tenía en la cabeza, sí podemos imprimirle eso nosotros. Y no creo que sea anacrónico, ¿sí? O sea, una cosa sería condenar a Machen de machista, que probablemente lo era, no sé, hay que ver qué onda eso. Seguro que, No, pero sí muy católico. O sea, tiene una visión muy, muy católica sí, ¿no? Así que sí. sí, desde ese punto De de lo que vista. debe hacer, de lo que debe hacer la mujer, seguir el precepto, ¿sí? Queda supeditada a esto. Y eso se imprime en su cosmovisión. Obviamente yo me enfoco en lo sobrenatural y en lo weird porque es un poco lo que me convoca, pero no es una lectura que se pueda descartar. Es más, hay muchos textos weird, hay uno muy clásico, que es de Perkins Gilman, que se han hecho lecturas weird de este cuento, que es El empapelado amarillo, que por antonomasia es el cuento de la loca en el ático, ¿sí? El empapelado amarillo, de Charlotte Perkins Gilman. Este cuento se suele pensar, y hay toda una pata de estudio sobre esto, que es cómo se presenta el weird en escritoras mujeres, ¿sí? Y se arma una serie que va desde Gilman hasta autoras como Mai Sinclair, y pasa también por, no sé, por ejemplo, Shirley Jackson, ¿no? Como la referente del weird de los años 60, ¿sí? ¿Sabes qué? No me acuerdo si lo vimos, Romina. Lo dio Luciana, sí, en Casas del Terror, lo dio Luciana. Ahora, Porque, este año salió una edición de AZ que se llama Damas de lo Extraño, que recopila cuentos y donde está el papel amarillo también. sí, si no lo leyeron, es un cuentazo realmente, porque no solamente en cuanto a las temáticas que trata, sino en cuanto a la técnica narrativa con la que la presenta, cómo va presentando de a poco esa caída mental por culpa del varón incluso, en la protagonista de Perkins Gilman, es increíble. Es increíble. Bien, Mariana, el tema de la niña institutriz, sí, porque justamente en qué le instruye a ella. Ya voy sobre lo que quieres hablar. Abrí el micrófono, ya que estamos. Eh, la figura de la mujer justamente es eso, como bien decís vos en el chat, ¿sí? No solamente Sí. la persona que termina estando corrompida, ¿sí? Por su abuela, dice, sino la persona que educa o acerca el conocimiento, o transmite el conocimiento a las generaciones que vienen después, ¿sí? Es quien propaga lo sobrenatural, quien propaga lo prohibido. No quiere decir que no haya hombres en estas orgías, pero el gesto del hombre es desplazado. Sí, te dejo hablar, perdón, me emocioné. Que como yo decía, que no sé si lo han pensado, lo femenino normalmente siempre está visto como una contracultura a lo masculino. Y es como que eso o se tiene que ocultar o tiene que ser como domesticado. Normalmente históricamente eso se ve mucho la lectura de las tradiciones griegas, si leemos los clásicos, Sí, antes cuando de leemos la Medea, historia. Sí, o la misma Penélope, que sí, ella tiene que atenerse a las reglas de la familia. sí. Esto viene, que lo heredamos después, bueno, el catolicismo también tiene toda su normalización, una figura femenina, y todo lo que era pagano o de otras culturas, o desaparece o se vuelve justamente algo, ¿cómo se le dice? No legal, o sea, lo que está mal visto. Sobre todo estas tradiciones que a veces nosotros también cuando somos chicos tenemos alguna abuela, la madre que nos está contando alguna historia de que mezcla leyenda católica con leyenda pagana, que yo tengo muchas que yo me acuerdo que me contaba a veces mi mamá, por Sí, sí, ejemplo, para explicarnos una tormenta que era, por ejemplo, la Virgen María lavando el cielo, nos decía que era eso, para que no nos asustáramos. Y ahí total. ya tenemos una mezcla de paganismo con catolicismo. Es incluso, y ese precepto está todavía presente, y ahí me echo un poco lo que dijo Laura y lo que dice Mariana, aparece en la amenaza constante de la institutriz, ¿no? Que le dice, te voy a tirar al pozo, te van a venir a buscar el pozo. Algo bastante infantil, pero que en realidad tiene en este caso, ¿no? Su trasfondo real. Si vas al pozo, agarrate después. Y es lo que termina pasando, ¿no? Pero la amenaza tiene su correlato acá. Bien, me parece muy bien eso, ¿no? Muy bien. Y sobre todo eso que dijiste de que a la mujer se la domestica en este tipo de relatos, y ahí hago referencia de vuelta al relato de Perkins Gilman. Ahí aparece representado de manera incluso demasiado moderna para la época, porque es un relato de 1890, me parece. Y Perkins Gilman opera sobre eso. Cómo a la mujer y ahora voy a usar un término moderno, por ahí alguien lo conoce, se la gaslightea, ¿sí? Se le hace creer que ese es el problema, ¿sí? No, mi amor, está todo bien, necesitas descansar. Pero ella le dice, no, pero me tengo que ir de la habitación porque me está haciendo mal, se mueven las figuras, no, estás muy nerviosa nada más.
Se la trata de loca, de histérica, ¿sí? Y eso termina siendo también lo que amplifica a lo sobrenatural después. Bien, perfecto las introducciones. Gracias. Tengo a Amalia. ¿Sí? A ver, la lista. Ah, tengo a Carolina antes, perdón, Amalia. Carolina, ahí arriba. Sí, ¿qué tal? Bueno, tomando un poco la posta de lo que estaba... Perdón, perdón, Amalia, te nombré sin querer, pero vamos por orden, si puede ser. Gracias, perdón. Sí, ahí está. No, decía que tomando un poco la posta de lo que pone Facundo en el chat, yo veo dos cosas. Una, por un lado, como la religión, como lo que viene a poner orden. Él la ve a la mujer la noche